Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de Energy Talks. A continuación tenemos una charla muy interesante con Enrique Rojo, CEO y socio de Insight Force, el cual ingresó desde 2017 y tiene una amplia experiencia en lo que es estrategia en energía, gas y petróleo y minería. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Antonio. Saludos a todos. Y pues si quieres vamos empezando en materia, Enrique. ¿Cuál es el panorama energético? ¿Cómo es el proceso para la creación de energía aquí en México? Bueno, la creación de energía o la generación de energía en México tiene dos vertientes muy importantes. La primera de ellas es la electricidad, ¿no? Con la compañía que representa al Estado mexicano, la Comisión Federal de Electricidad, y por el otro lado tenemos petróleo y gas, ¿no? Representando al Estado mexicano a través de Petróleos Mexicanos y de las compañías que entretejen todo el sector energético y petrolero a nivel nacional. De verdad es simple. Déjame comenzar con petróleo y gas. México tiene una plataforma de producción de 1.700.000 barriles aproximadamente de petróleo crudo equivalente por día. Esto equivale al consumo nacional, pues sí y no. En realidad, de este 1.7 millones de barriles de petróleo al día, México exporta alrededor de 600.000 barriles de crudo al día, pero a la vez importa 1.3 millones de combustibles, es decir, gasolina, diésel y combustible de aviación, 1.3 millones de barriles al día para satisfacer la demanda nacional. Esto en lo que se refiere al panorama energético desde exploración y producción. Y el proceso de refinación, pues México lo efectúa a través de las 6 refinerías que tiene localizadas en territorio nacional, que son Cadereyta, Ciudad Madero, Salamanca, Tula, Minatitlán y Salina Cruz, y la refinería que tenemos en Texas, que es la reciente adquisición de esta administración, que es la refinería de Deer Park. Hoy día, la refinería más grande, de mayor capacidad. Esto es en lo que se refiere a petróleo y gas. Si nos vamos a la parte de electricidad, México consume alrededor de 1.7 megawatts por hora, y esto se produce a través de diversas fuentes, ¿no? O sea, la electricidad es generada pues en un 60% por la CFE y en un 40% por compañías privadas, ¿no? La CFE tiene claramente divididas sus actividades en generación, transmisión, distribución y comercialización. Pues cuando hablamos de transmisión estamos hablando de aquellas grandes antenas que podemos ver o torres de alta tensión que normalmente vemos en las afueras de las ciudades o en las carreteras. La distribución pues es el cableado urbano a través del cual el servicio te llega a casa. La comercialización, que es la actividad en sí de vender la energía eléctrica, de ser capaz de comercializarla. Y no menos importante, la generación. Y la generación en México se hace a través de diversas vías, ¿no? La más popular de ellas es la termoeléctrica, es decir, la quema de combustible fósil, ¿sí? A través de la quema de combustóleo, gas natural o plantas de ciclo combinado, ¿no? Alrededor de 2/3 de la energía de México se produce de esta forma. Y hay otros mecanismos, por ejemplo, la quema de carbón, son las carboeléctricas de la región carbonífera de Navas en Coahuila. La energía nuclear, ¿no? Tenemos 2 centrales nucleares, las 2 están ubicadas en Laguna Verde, Central 1 y Central 2, son propiedad de la CFE en Veracruz. Geotermia, hidráulica, eólica, fotovoltaica.
y algunas fuentes más. Todavía hay mucho trabajo que hacer en lo que se refiere a la generación de energías limpias, ¿no? Energías verdes a través de recursos como el hidrógeno, el aprovechamiento de gases residuales, del metano, a partir de otros procesos industriales, los ingenios azucareros, incluso la energía oceánica, ¿no? Que es con el movimiento de corrientes y olas del mar. Todavía no hacemos nada allí. Este es el panorama energético mexicano. Si podemos hacer una comparación, somos muy pequeñitos con respecto a nuestros vecinos del norte. El consumo de México de 1.7 megawatts por hora no llega ni de lejos a los casi 100 millones o 100 megawatts que consume por hora los Estados Unidos, ¿no? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las plantas nucleares. En México tenemos 2, pero en Estados Unidos hay 98. En México tenemos quizás 100 pozos de exploración y producción en plena actividad en lo que se refiere a petróleo y gas, pero en Estados Unidos tenemos 5,000. La plataforma de producción de México es de 1.7 millones de barriles al día, pero tan solo la plataforma de producción de Texas, ¿no? Texas, un solo estado de la Unión Americana, es 3 veces mayor a la de todo nuestro país. Entonces, este es un poquito el comparativo, este es el escenario en el que estamos jugando, y es así como se genera, cómo se produce la energía en nuestro país, Antonio. Enrique, muchas gracias. Sí, sin duda, tenemos todavía esta gran dependencia en energía termoeléctrica y bueno, igual es una apuesta que tenemos en este sexenio, ¿no? Entonces, igual profundizando un poquito más en los datos de extracción de barriles de petróleo, y bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de exploración es la que más vale la pena hacer en el territorio mexicano? Hablando de aguas someras, de subsuelo, de superficie, porque bueno, tenemos este panorama, ¿no? En donde tenemos todavía una gran dependencia en este tipo, pues, de combustibles para generar energía. Entonces, bueno, ¿cuál sería la mejor? Mira, no es que exista una necesariamente mejor. Tú estás obligado a buscar y explotar el recurso allí en donde se encuentre. Te puedo platicar un poquito acerca de la historia de México. Los primeros yacimientos, de hecho, ni siquiera se encontraron en el litoral de Tabasco o en la zona de Campeche, que es en donde están ahora. Cuando la actividad petrolera en México comenzó en tierra firme, ¿no? Y además en Tampico, ni siquiera en Veracruz, o en Chiapas, o en Campeche, o en Tabasco. Entonces, lo cierto es que el 90% del crudo que se produce en México, déjame incluir aquí el gas, porque la medida exacta son millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La equivalencia es a través de licuar el gas natural, pues también lo mides a partir de barriles y no por unidades caloríficas. Entonces, vamos a incluir el gas en este pack. Sí, el 90% del crudo que produce México es en aguas someras, ¿no? Y sí, así ha sido desde hace muchas décadas. Es en donde agentes como Pemex tienen más experiencia. De hecho, tienen una de las mejores prácticas a nivel mundial en cuanto a operar campos en aguas someras. Aguas someras son poco profundas, es decir, estamos hablando de tirantes de agua de como máximo 500 metros para considerar las aguas profundas, ¿sí? Normalmente aguas someras, lo que tenemos en México es un tirante de agua de entre 35 y 150 metros en donde están ubicados los pozos más importantes de explotación y de exploración de nuestro país. Entonces, es en donde tenemos nuestro negocio. Si hablamos de aguas profundas, Pemex no ha extraído nunca en toda su vida ni un solo barril de crudo de aguas profundas, mucho menos de aguas ultraprofundas. No obstante, sí se tienen localizados yacimientos muy importantes, sobre todo en la zona del Cinturón Plegado de Perdido, que es exactamente en la frontera entre Tamaulipas, Texas y Luisiana en el Golfo de México, ¿sí? En la parte que corresponde a México hay enormes yacimientos. De hecho, están plenamente identificados y ya en la etapa de desarrollo los grandes yacimientos de Maximinus y
Trion y Maximinos, precisamente en el cinturón plegado del perdido, en donde Pemex es el socio principal, socio, no va a ser socio operador, pero pero Pemex tiene una participación muy importante allí. Esta será su primera gran experiencia en aguas profundas, ¿no? Trabajando de la mano con British Petroleum, con Shell y otras grandes compañías petroleras que sí que tienen mucha experiencia en el mundo en este tipo de yacimiento. También hay otro gran yacimiento de gas natural. El gas natural es un recurso muy estratégico para México porque todavía tenemos una alta dependencia de generación de electricidad a partir de la quema y el uso del gas natural, tanto en plantas termoeléctricas como en plantas de ciclo combinado. Y además, claro, pues todo el gas que nos llega a nosotros, a nuestros hogares, ¿no? El gas licuado de petróleo, el gas LP, en realidad es un recurso muy deficitario en México, ¿no? La demanda supera en 6 o 7 veces la capacidad productiva del país. Entonces hay una alta dependencia de importación de este combustible, pero también hay un yacimiento muy importante llamado La Cacha, a 80 kilómetros al este de las costas de Alvarado en Veracruz, en aguas ultraprofundas o aguas profundas, ultraprofundas, que además está previsto que tenga 3 o 4 veces más gas natural del que se había calculado inicialmente. Entonces es una gran oportunidad. Este proyecto se abordó desde la administración anterior, después se abandonó por falta de recursos o recursos de inversión, recursos de financiación. Entiendo que esta administración actual intenta retomar el proyecto LACACH, que es muy estratégico y es una asignación de Petróleos Mexicanos. ¿Qué más? Esto es lo que hay ahora, ¿no? También hay yacimientos en tierra firme. La producción de crudo en tierra firme en campos como Ébano, en Comalcalco, en Cárdenas, etcétera, no es tan importante como la de aguas someras, pero es constante, ¿sí? Además, aquí contamos con estos son estos son los campos en donde las compañías que operan no tienen necesariamente que ser gigantescas, no tienen que ser un Exxon, no tiene que ser un Chevron, no tiene que ser un BP, ¿no? Hay compañías incluso mexicanas, un poquito más pequeñitas, que son capaces de operar estos campos petroleros en tierra y también aportan su granito de arena a la plataforma de producción nacional. Hoy día, el ecosistema petrolero está compuesto también por empresas privadas, como debes saber, a partir de la reforma energética del año 2013. Ya hay compañías que han tenido un éxito muy significativo en lo que se refiere a exploración y a extracción de hidrocarburos o a operación de campos ya maduros que fueron cedidos por Pemex, ¿sí? o que trabajan o se operan en coordinación y en sociedad con Petróleos Mexicanos. Hoy día, muy recientemente se ha reportado, se ha informado que las compañías petroleras privadas que operan en el Golfo de México y en tierra firme, como Eni, como algunas otras como Fieldwood, y incluso compañías mexicanas como Marinsa o Diabas que trabajan en estos campos, pues bueno, la producción conjunta de los productos privados ya alcanzó el 10% de la plataforma de producción nacional. Es un dato muy significativo y además está previsto que apenas en un par de años la producción de privados ya alcance el 20% de todo lo que produce México, lo cual es muy significativo. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias. Y retomando un poquito toda esta parte a lo mejor de cooperación interna, bueno, de empresas internacionales y, por ejemplo, el caso de la adquisición de Deer Park, perdón. Deer Park, sí. ¿Cómo sacarle? Significa campo de ciervos, ¿no? Sí. Parte de los ciervos, ¿no? ¿Cómo sacarle provecho al TEMEC y qué oportunidades tienen las empresas mexicanas en el mercado internacional? Qué pregunta tan buena. Mira, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que deriva del anterior TLC, ¿sí? Cuyas negociaciones empezaron, o renegociación fue impulsada por la administración de Donald Trump, ¿no? Iniciada por el ocaso de la administración del presidente Peña aquí en México y además continuada por el equipo de negociación del presidente López Obrador.
establece cosas muy claras, ¿no? Hay temas muy claros. Nosotros somos muy pequeñitos comparados con la economía de los Estados Unidos, pero Canadá también es pequeñita comparada con la economía de los Estados Unidos. Entonces, las oportunidades de las empresas mexicanas en este sector, yo las veo más como oportunidades de intercambio, de generación de riqueza, de compartir tecnología, de compartir metodología, de compartir conocimiento y sobre todo de inversión, pero no de inversión en México hacia afuera. Efectivamente, hay compañías petroleras mexicanas, incluso privadas, que tienen en su horizonte de planeación estratégica, pues incursionar en mercados internacionales, pero hoy día esto no está ocurriendo, ¿sí? La verdad es que, salvo muy poquitas excepciones, no hay compañías mexicanas operando en el exterior y tampoco Petróleos Mexicanos tiene una operación significativa en otros mercados y tampoco la CFE lo está haciendo. Pero sí hay presencia de compañías extranjeras trabajando en México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La verdad es que tenemos que establecer los fundamentos más importantes de una alianza de cooperación, una alianza estratégica entre compañías privadas y sector gobierno. Cuando tú tienes un aliado estratégico, debes de tener claro que hay que compartir muchas cosas. Se trata de la filosofía de compartir cuando haces una alianza estratégica, habla de compartir beneficios, compartir utilidades, compartir gastos, compartir filosofía, compartir conocimiento, compartir tecnología, compartir riesgos, ¿no? Son los principios de compartir. Si no estás dispuesto a compartir a cabalidad estos 5 o 6 elementos fundamentales, vale más la pena que no hagas una alianza estratégica con estas personas, ¿no? Con estas compañías. En el caso de México, lo que en México tendría que hacer es, México no tiene la capacidad por ejemplo, para incursionar, investigar exitosamente y además tener un papel relevante y claro y contundente en temas de energías renovables, por ejemplo, en el hidrógeno. Pero podemos hacer alianzas estratégicas para poder ser más efectivos y alcanzar mejores resultados a través incluso de involucrar al cuerpo científico, en la academia, en todo lo que se refiere a investigación. Es muy importante que las compañías extranjeras interesadas en participar en la economía mexicana o en el mercado energético mexicano, en el sector energético mexicano, pues están dispuestas a invertir ese recurso que hoy por hoy, del que hoy por hoy México no dispone, ¿sí? Entonces, al asumir las compañías extranjeras la inversión y los riesgos, ¿no? Y México aportar su conocimiento, ¿no? Su experiencia, su know-how, su metodología y obviamente el conocimiento de su territorio, sus recursos naturales, etcétera, pues entonces se puede llevar a cabo una alianza muy efectiva que proporcione resultados altamente satisfactorios para todos, ¿no? Y esto es una forma de aprovechar el TIMEC, pero esto tiene que ser de forma justa. También el tratado México, Estados Unidos y Canadá establece que el mercado debe ser libre, la competencia tiene que ser justa, el suelo tiene que estar parejo para todos. Ahora mismo hay una disputa por el tema de la intención de esta administración de favorecer a compañías paraestatales o compañías productivas del Estado, como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, en detrimento de las compañías privadas que ya están operando aquí en México, ¿no? Entonces, ya se han iniciado algunas charlas, algunas consultas, es posible que... Ok, la parte del arbitraje. Déjame decirlo de otra forma. Desde la llegada o la aparición de nuevas compañías en lo referente a generación y comercialización de electricidad en México, como te dije al principio, la actividad de eléctrica mexicana está dividida en 4 pasos, que es la generación, la transportación, ¿sí?
que es la alta tensión, la distribución y la comercialización. Bien, pues en cuanto a transportación y distribución, esas actividades son exclusivas del Estado. Ninguna compañía privada, ni mexicana ni internacional, tiene permitido trabajar, ¿no?, en este mercado en ámbitos de transporte, en lo que se refiere a transportación y a distribución de energía eléctrica, solamente en generación y solamente en comercialización. Pero ojo, cuando hablamos de comercialización, estamos hablando de que estas compañías tienen derecho de vender su energía a la Comisión Federal de Electricidad, nada más. No a Enrique Rojo, no a ti, no a nadie más, solamente a la CFE. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la CFE? La CFE está obligada necesariamente a comprar esa energía generada por privados para poder distribuirla al mercado mexicano. La verdad es que sí y no. Primero, te voy a decir por qué sí debería comprar la energía y distribuirla, que de hecho actualmente se hace. ¿Bien? Imagínate que tú eres una compañía privada, tú montas una planta de cogeneración de electricidad, ¿no?, muy eficiente, de última tecnología, ¿no?, una planta de vanguardia, y eres capaz de generar el megawatt hora a un costo de la mitad de lo que le cuesta generar a la CFE su propia electricidad. Si yo fuera la CFE, pues yo debería comprarte la energía, porque para mí es un gran negocio comprar la energía que tú generas, y porque la generas a la mitad de lo que a mí me cuesta generar mi propia energía. Y para mí es un gran negocio comercializar esa energía que tú generaste por mí, ¿cierto? Desde ahí suena bien y suena lógico, todo hace mucho sentido, ¿ya? Y parece que es muy correcto. Pero ¿qué es lo que está pasando? El hecho de que la CFE sea una compañía que va arrastrando una obsolescencia muy considerable a partir de los años ha hecho que sea capaz de invertir en su propio desarrollo y modernización. Entonces, cuando llega una compañía privada desde cero y hace todo reluciente, nuevo, con última tecnología, y es más eficiente que tú, entonces estás generando energía de una manera más sustentable, más responsable, más respetuosa con el medio ambiente, más económica y mucho más rentable para la CFE. Pero al mismo tiempo, la CFE se está debilitando. ¿Hasta aquí se entiende? Bien, pues la reforma eléctrica nueva implica que esto va a ser posible solamente quiere limitar la participación del sector privado en la generación de energía hasta un 46%, permitiendo que la CFE genere un 54% para que así la CFE no desaparezca y tenga la oportunidad y tenga tiempo suficiente de modernizarse y ponerse al mismo nivel de los productores privados. ¿Esto es bueno o es malo? Pues no, es malo desde un punto de vista, porque la CFE no genera energía barata hoy por hoy. No toda la energía que genera es barata, no quiero decir que no toda. De hecho, la CFE está invirtiendo en la planta fotovoltaica, que es una planta solar, una granja solar urbana, la granja fotovoltaica urbana más grande del planeta, ¿no?, en la Ciudad de México, justo encima de la central de abastos, algo sorprendente. Y poco a poco se va modernizando. La intención de la CFE es muy buena, ha alcanzado sus metas y está logrando alcanzar poco a poco sus metas de descarbonización, y poco a poco va dejando, o al menos le está priorizando, la generación de energía limpia, no necesariamente económica, pero lo que la administración pretende es que la CFE no desaparezca, a partir de permitir a los privados, ¿no? Entonces, si tú generas una propuesta de ley, una propuesta de reforma, en donde vas a favorecer a un solo agente del mercado llamado Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, y por ley vas a decir que nadie puede generar, todos en conjunto no pueden generar más del 46% de la energía de México, y una sola compañía generará el 54%, pues estás violando el Tratado de Libre Comercio. Lo podemos decir con otras palabras, podemos hacer que suene más lindo, pero la verdad es que se está violando un tratado de comercio, porque el tratado establece que el piso debe ser parejo para todos. Esto es lo que está ocurriendo ahora, y por eso es que estamos justamente atravesando pues todo este
por estos tiempos tan complicados en lo referente a la controversia y las disputas que pueden generarse a partir de este asunto en particular con los Estados Unidos. Perfecto, Enrique. Y sí, justo esta obsolescencia, ¿no? Que tiene CFE, tanto en infraestructura, tecnología, incluso un poquito en la parte capital intelectual, me atrevería a decir. ¿Qué tan eficientes son las empresas privadas mexicanas, digamos, en el mercado mexicano y a comparación de empresas extranjeras? ¿Qué tan eficientes son? Ok, hay varias consideraciones aquí. Déjame empezar por la gente y el talento. La gente que trabaja en el sector energético mexicano, yo me atrevería a afirmar, y sin lugar a dudas, que estamos hablando de técnicos, de ingenieros, de personas muy capaces en el mundo. Son altamente competitivos, conocen muy bien su trabajo, conocen muy bien su negocio, tienen la camiseta bien puesta, aman a sus empresas y de verdad hacen muy bien su trabajo. Te voy a hablar un poquito de tecnología. Si hablamos de habilitadores como tecnologías o metodologías, pues aquí es en donde ya se presenta un rezago muy importante. México no está invirtiendo lo suficiente en investigar, en desarrollar fuentes de energía, maneras diferentes y mejores formas de hacer las cosas en las organizaciones, principalmente en lo referente a electricidad y también a petróleo y gas. Y por otro lado, durante mucho tiempo ha existido una interpretación muy extraña en lo que se refiere a estas compañías. Por ejemplo, si te hablo de petróleos mexicanos, por muchos años, ¿no? Te estoy hablando de que apenas desde la reforma energética en 2013, 2014, Pemex despertó y dijo, caray, tengo que producir petróleo de una forma rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque les llegaba el mandato, les venía el mandato desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Diciendo, tienes que producir 2.5 millones de barriles al día, sí o sí, cueste lo que cueste, o 2 millones de barriles al día, o 3 millones de barriles al día. No me importa de dónde los saques, no me importa de dónde vengan, pero tú produce eso porque eso es mi promesa de campaña. Y entonces, pues no es igual de barato producir un barril de petróleo en aguas someras, en un yacimiento como Cantarell, que es un campo maduro que ha estado produciendo desde los años 80 y 90, o desde Kumalop-Sap, ¿no? En el litoral de Tabasco, que es en donde se produce la mayoría. Ese es el yacimiento más grande de México ahora mismo, ¿no? Es de donde sale el grueso de nuestra producción de petróleo. No es lo mismo sacarlo de allí que ir a Chicontepec, a tierra firme, a meter, ¿sabes? A explotar un barril de crudo de alta complejidad, ¿no? A través de un mecanismo no convencional. Digo, en México no hacemos fracking, pero digamos que también tenemos campos maduros en tierra firme, en los cuales es muy caro explotar el crudo. Sobre todo en los campos maduros, Antonio, fíjate, cuando un campo petrolero, un pozo petrolero ya empieza a decaer, ¿no? Normalmente la vida de un pozo es de 40 a 50 años, ¿sí? Te tardas unos 5 años en explorar y confirmar las reservas, en delimitarlas y en desarrollar otros 5 años. Después viene la explotación primaria, que puede durar 20 años, la explotación secundaria otros 20 años, que es la del campo maduro, y después tienes que abandonar el pozo. La suma de esto es 50 años. Cuando un pozo ya es viejo, es maduro y su producción empieza a decaer, entonces se vuelve cada vez más caro extraer un barril de petróleo, porque el aceite o el gas están muy escondidos. De hecho, cuando un campo es maduro ya no tiene gas natural, ya no hay presión natural para poder sacar el recurso. Si el campo además está a mucha profundidad, estamos hablando, por ejemplo, hablamos de un campo que está a 1900 metros del subsuelo, ¿no? ¿Sí? Más 200 o 300 metros de tirante de agua, pues es complejo sacar el crudo de ahí cuando ya no existe presión. Para poder extraerlo tienes que inyectar nitrógeno, diversos químicos, agua a alta presión con arenas, y eso hace que el barril sea muy caro. Si el precio de referencia internacional del crudo es muy bajo, entonces la verdad es que no te sale económico extraer ese barril. Vale más la pena que lo dejes ahí en donde está.
porque es más caro producirlo que venderlo. Pero pues durante, no años, durante décadas, Pemex hizo esto, extrajo los barriles, todos los que encontraba, sin importar el costo, ¿no? Esto que provocó, bueno, pues sí, provocó que el efecto positivo que tuvo fue que nos acercamos siempre a la promesa de producción de crudo del país, pero al mismo tiempo estamos perdiendo dinero. Entonces, cuando la maquinaria empieza a perder dinero, ¿qué pasa cuando una empresa empieza a perder dinero? Pues la empresa ya no puede invertir en sí misma, ya no puede modernizarse, ya no puede desarrollarse, ya no puedes ni siquiera invertir en exploración. Es decir, sí sabes que cada barril de crudo que encuentras tienes que reponerlo. Es decir, de hecho, el principio dice que de cada barril que tú extraes deberías encontrar otros dos. ¿Sí? Pero si no tienes recursos para invertir en la exploración, solamente explotas, pues entonces estás acabándote la reserva que tienes, pero no estás encontrando reservas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Pues ocurre que la plataforma de producción baja, ¿no? Empezamos a decaer y no tenemos reservas nuevas en ningún otro lado para poder explotarlas. Eso es lo que ocurre cuando no gestionas bien un negocio, y esto es por priorizar el volumen antes que la rentabilidad. A partir del año 2013, Pemex cambia, deja de ser una paraestatal y se convierte en una compañía productiva del Estado. Y el nuevo mandato es, sí, produce barriles, pero allí en donde sea rentable. Y entonces, bueno, finalmente, esto es una buena noticia. Pemex está trabajando ya en esa línea, pero pues está llegando un poco tarde. ¿Sí? Ahora cuesta mucho trabajo que Pemex recupere su nivel, recupere la capacidad de poder invertir en sí misma. Y además, durante muchos años, pues la compañía fue saqueada, ¿no? Fue considerada la caja chica o la chequera de la Tesorería de México, ¿no? Y entonces Hacienda como principal accionista de Pemex, pues se le hacía fácil hacer retiros de dividendos o de utilidades de Pemex por 50,000 millones de pesos o por las cantidades que fueran para pagar otro tipo de subsidios que son ajenos al petróleo, ¿no? Dejándole a Pemex un recurso apenas suficiente y muy limitado nada más para sobrevivir, pero no para invertir en su futuro. El CFE es exactamente el mismo caso. Es un caso idéntico a una escala un poco más pequeñita, porque el tamaño de las dos compañías no es siquiera similar. Pemex es 10 veces más grande que la CFE en términos de volumen de negocio, pero las dos compañías son igualmente estratégicas y las dos tuvieron el mismo problema. Entonces, eso es un poquito, no estamos hablando tanto de eficiencia, porque también aquí estamos mezclando temas de política, temas de rentabilidad, temas de management, temas de gestión y sobre todo temas de gobernabilidad, ¿no? Y viabilidad. Pero es un poquito la historia de la eficiencia de las compañías energéticas en el país respecto a otros lugares del mundo. ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos no tiene una compañía paraestatal, ni una compañía productiva del Estado como Pemex, ¿no? Si me dejas hablar de petróleo y gas. De hecho, Estados Unidos produce 10 veces más petróleo crudo que México, 10 veces más. ¿Sí? De hecho, 11 veces más. Están rayando casi los 20 millones de barriles de crudo que consumen al día, porque el consumo de Estados Unidos es de 20 millones de barriles de petróleo al día. Ese es el volumen de consumo de crudo que necesita la principal economía del mundo. China también consume cerca de 20 millones de barriles de petróleo al día. Para ponerte en un contexto, todo el mundo, todo el planeta consume 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día. 100 millones. De esos 100 millones, 20 los consume China, 20 los consume Estados Unidos. Los otros 60 millones los consumimos entre todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué Estados Unidos o Arabia Saudita, que también tiene una plataforma de producción de 15 millones de barriles de petróleo al día, cómo han logrado esos números? Bien, pues a partir de un buen management, a partir de tomar buenas decisiones y a partir de involucrar a la iniciativa privada en todo lo que se refiere al desarrollo de su industria eléctrica, ¿no? Cosa en la que, es decir, en México fue muy renuente durante muchísimos años a hacer esto,
La administración anterior ya permitía la participación de privados. Esta administración está dificultando un poquito las cosas en cuanto a la participación de compañías privadas, tanto en el sector petrolero como en el sector eléctrico, pero eventualmente se tendrá que hacer, porque no todo puede ser hecho o ejecutado por la CFE o por Pemex en México. Esto sería ridículo pensar que la CFE y que México, pues que la CFE, perdón, y que Petróleos Mexicanos van a impulsar y van a desarrollar a México y a colocarlo en un escaparate de primer mundo, que es en donde quizás merezca estar la 16ª economía más importante del planeta, que somos nosotros, ¿no? Ahí lo tienes. Sí, Enrique, muchísimas gracias. Retomando esta, digamos, autosuficiencia de Estados Unidos y de China, por ejemplo, ¿qué tan bueno, qué tan malo sería la autosuficiencia aquí en México, tanto pues energética y de petróleo, de combustibles, hidrocarburos? Entraría un poquito igual con los conflictos de interés que nos comentabas hace un momento. Cuéntanos. Ok. Nuevamente déjame ir al tema de Estados Unidos. Hace 20 años la administración del presidente Bush, uno de los puntos más importantes de su agenda estratégica fue la nación debe alcanzar su soberanía energética. Ya tenemos que dejar de importar crudo, que lo siguen haciendo, ¿no? Y tenemos que generar nuestra propia energía sin depender de otros países. Y la verdad es que eventualmente Estados Unidos lo logró. Su producción de crudo, ¿sí? La producción de petróleo crudo de Estados Unidos se ha duplicado, pero lo han hecho en un tiempo espectacular, lo han hecho en tan solo 8 años, ¿no? ¿Cómo lo lograron? Pues bueno, lo hicieron de muchas formas. Primero, ya lo dije al principio, permitir que la industria, que los privados hagan su trabajo, ¿sí? Que las compañías hagan su trabajo. Las compañías, no olvides que cuando tú permites que una compañía opere en suelo mexicano, pues en realidad no le estás dando el suelo, ¿no? El petróleo sigue siendo de la nación. Hablando de México, el petróleo es de México, no es de Pemex, cuidado, es de México, ¿sí? Y el suelo es de México y el subsuelo también es de México, ¿sí? Solamente estamos dando una concesión para que alguien trabaje durante 20, 30, 40, 50 años en un determinado espacio, ¿no? Limitado además o delimitado geográficamente eh, para que juntos generemos riqueza. Esto es nuevo en México, pero no lo es en otros países, ¿no? La agenda estratégica de muchos países ha cambiado. Si hablamos del caso de España, cuya compañía principal antes, todavía parte de Repsol es del Estado, si la compañía petrolera principal de española es Repsol. España ya ha renunciado a todas sus actividades de exploración y producción en cualquier parte del mundo. España tiene 7 refinerías, me parece que tiene 7 u 8 refinerías, es algo similar a lo de México. Están metidos en el negocio de la refinación de petróleo y sobre todo de gas natural, pero ya no extraen petróleo de ninguna parte, ya no explotan petróleo, ya no exploran y ya no explotan porque esto ya no es estratégico para ellos. Ellos van más rápido hacia la descarbonización. Lo mismo está ocurriendo con los Estados Unidos, ¿sí o no? Pues la verdad es que no. Estados Unidos sigue siendo una economía gigante que tiene una altísima necesidad de energía, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, la producción de petróleo de Estados Unidos a través del fracking, es decir, a través de la roca de lutita, ¿no? Del gas de esquisto, levantó la producción. Hace un momento te dije, ¿cómo lograron duplicar su producción en tan poco tiempo? Bueno, pues ellos apostaron por el desarrollo de mecanismos no convencionales para poder explotar este crudo. Uno de ellos fue el fracking. Aquí en México no se permite el fracking, a pesar de que México tiene grandes reservas de gas natural localizadas en Chicontepec, que es el área de Veracruz y Tampico. Ese gas natural se puede extraer a través de tecnologías de fracking, pero no queremos hacer fracking aquí en México porque existe la teoría de que se contaminan los mantos acuíferos a través de esa tecnología. No está necesariamente comprobado, no lo sabemos con mucha certeza, pero es así como Estados Unidos se fue a por su soberanía energética, ¿no? En lo que se refiere a petróleo y lo mismo en lo que se refiere a
electricidad. Pero esto que ha ocasionado, pues, ha ocasionado que cada vez los países sean más sensibles a las altas y bajas en los precios, tanto del petróleo. No olvides que mucha de la electricidad que se genera en el planeta todavía se genera a través del petróleo, ¿sí? O de la quema de gas natural, que también es un petrolífero, es igual, ¿sí? Entonces, cada vez que el precio del petróleo está alto, también el precio de la electricidad está alto y viceversa. Entonces, sí, la suficiencia energética es muy importante. En México deberíamos de tener soberanía energética, es decir, producir todo lo que el energético que necesitamos, incluidos los combustibles. Sí, sí y no. Te voy a decir por qué. Hoy día, ya te dije al principio de la entrevista, México importa 1.3 millones de barriles de combustibles por día. Combustibles, ¿no? Donde 2/3 son gasolinas, casi 1/3 es diésel y un poquito, un 5% aproximadamente es combustible de aviación, ¿no? Turbocina. Esto es lo que importa México. Y solamente México exporta 600,000 barriles de petróleo crudo al día, sin refinar. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que haya un desbalance en la balanza comercial, la balanza energética muy considerable, ¿no? Es más, yo te puedo asegurar, solamente en los primeros 6 meses de este año, ya se han invertido más de 6,000 millones de dólares, ¿sí? 1,000 millones de dólares mensuales en la importación de combustibles de México, ¿no? Otro tanto se ha perdido también intentando contener la inflación a través de subsidios del impuesto del IEPS, ¿no? El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, que el gobierno está subsidiando a la gasolina magna, al diésel y a la gasolina premium, ¿sí? Entonces, el desembolso que hace el país para poder garantizar su abasto de energía sin desatar o al menos intentando contener la inflación es muy considerable. Lo que ha costado la refinería de Dos Bocas, que va a costar entre 8,000 y 12,000 millones de dólares, ¿sí? Sí, va a poder aliviar mucho a la producción de combustibles, ya que tengamos nuestra soberanía, logremos nuestra soberanía energética, al menos en lo que se refiere a combustibles en México. Sí, y sabes que eventualmente México podría dejar de importar combustibles. ¿Sí? Esto sí que podría pasar, porque no nada más está construyéndose Dos Bocas, también se adquirió Deer Park, ¿sí? Y también se está invirtiendo en las 6 refinerías que ya existían para poder reconfigurarlas y reacondicionarlas, ¿sí? Porque se encontraban en condiciones deplorables. Entonces, si la capacidad de refinamiento, de refinación de México supera los 2 millones de barriles por día y somos capaces de producir todo ese combustible que nosotros necesitamos, ¿sí? Que son 2 millones de barriles de combustible al día, de los cuales importamos 1.3 millones de barriles, no producimos todo el que necesitamos aquí. Entonces México tendrá su soberanía en términos de combustible, ¿sí? Pero ¿qué pasará? ¿Lo vamos a poder hacer de forma económica o no? Pues ahí depende, tenemos que echar números, ¿no? Tenemos que hacer las matemáticas y además de ahí determinar si de verdad lo hemos logrado hacer de forma rentable o no, porque no olvidemos que el subsidio al IEPS, lo que hemos invertido en reconfigurar refinerías, lo que invertimos en adquirir Deer Park, lo que estamos invirtiendo en construir Dos Bocas, etcétera, pues se traduce en miles de millones de dólares. Y todo esto tenemos que traerlo a valor presente neto y hacer, y además intentar encontrar aquel punto en el futuro en donde vamos a encontrar ese punto de equilibrio y recuperaremos la inversión que estamos haciendo, ¿sí? Y hablando de electricidad, pues es exactamente lo mismo. En electricidad, el desafío no es tanto abasto, ni la generación, sino la descarbonización. Aquí tenemos que lograr la transición a energías limpias más rápidamente. Vamos muy lentos, lo tenemos que hacer. Los privados están haciendo un gran trabajo, un buen trabajo, pero tenemos una controversia entre ellos y gobierno también, como se explicó anteriormente. Tenemos que trabajar todos esos puntos finos, pero yo me atrevo a asegurar de que las compañías privadas deben ser muy protagonistas en este mercado tan estratégico para nosotros. Justamente, Enrique, retomando este tema de la descarbonización,
¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido esta transición? Y justamente cómo la regulación debe apoyar esta transición hacia energías renovables. Ok. Bueno, esta es la pregunta del $1.000.000. Todos los que nos dedicamos a esto queremos tener la respuesta, pero déjame hablarte primero de un contexto mundial, ¿no? Está por ahí el Tratado de Tokio y después está el Tratado de París, ¿sí? En donde las economías desarrolladas del mundo y las economías emergentes pues tienen el compromiso de reducir su emisión y su huella de carbono, ¿sí? Con el fin de preservar la vida en nuestro planeta. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? Están pasando muchas cosas. Por ejemplo, recién leí hace unos días, la compañía Mercedes-Benz acaba de anunciar que dentro de solamente 7 años y algunos meses más, ¿no? Todos los automóviles que fabricarán solo serán eléctricos, absolutamente todos, todos. Todo esto se fue adelantando. Si hablamos de hace 5 años, 10 años, pues se hablaba de producir autos eléctricos para el 2050, después 2040, 2035, y ahora se está adelantando todo esto al 2030. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que vamos tarde, estamos llegando tarde a la descarbonización. En México ni siquiera estamos pensando o ni siquiera estamos considerando de tener un desarrollo considerable en lo que se refiere a la generación de energía limpia para descarbonizar el país. Estamos haciendo nuestra tarea para disminuir nuestra huella de carbono, pero ni mucho menos estamos pensando en una movilidad eléctrica de alta escala aquí en México, ¿no? De hecho, todavía no se termina de construir la refinería de Dos Bocas. Entonces, imagínate, estamos muchos pasos detrás de la descarbonización. Es muy importante que logremos avanzar en este sentido. Ahora, si hablamos de agentes muy importantes en el mundo como China o los Estados Unidos, pues el pujante crecimiento de la economía china, China se va a posicionar como la primera economía del mundo de aquí al año 2030. ¿Sí? Va a superar a los Estados Unidos y en algunos aspectos ya los tiene muy superados. ¿Sí? Pero China será la primera economía del mundo en el año 2030 o antes. Pero China sigue siendo el segundo país más contaminante del mundo. ¿Sí? ¿Después de quién crees? Pues después de los Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos ha intentado bajarse de los tratados internacionales porque no puede cumplir sus metas, porque tiene que seguir creciendo. Es una economía pujante, es un tren que es la locomotora que mueve al mundo, que mueve la economía mundial. Estados Unidos y China solos, pues son las grandes economías del planeta y no se pueden detener. El hecho de que las compañías, ahora hay un concepto muy interesante que se llama ESG, todas las compañías que quiere decir Environmental, Social and Geographical, es decir, todo el entorno social, la sustentabilidad. Las compañías están haciendo grandes esfuerzos también para disminuir su huella de carbono. Esto implica que se hagan inversiones fuertes en este ámbito, pero también está generando esta inflación que hoy tenemos, también viene orillada debido a las restricciones en orden de cuidado al medio ambiente que las compañías privadas, no solamente los gobiernos, tienen que emprender, ¿no? Esto también tiene un costo muy importante y también se ha reflejado en los precios al consumidor. Entonces, es sumamente importante que logremos disminuir nuestra huella de carbono, pero debemos hacerlo todos al mismo tiempo, todos hacerlo bien, todos hacerlo de forma ordenada. Te voy a dar otro dato. El combustible más abundante que produce Petróleos Mexicanos no es la gasolina, ni el diésel, ni la turbocina. El combustible más importante es el combustóleo. El combustóleo no te sirve para mover un coche, ni un barco, ni un tren, ni un avión. El combustóleo, ¿sí? Es un energético calorífico, solamente sirve para que lo quemes y para que a través de él pues puedas calentar agua, generar vapor y así mover turbinas y dinamos para generar electricidad. ¿Sí? Es una de las formas más contaminantes, si no es que la más contaminante. Yo diría que la segunda
después del carbón, ¿sí? De producir electricidad. Todavía en México producimos electricidad a partir de combustóleo, pero nos sobra combustóleo. Y sorprendentemente este combustóleo Pemex lo exporta y lo coloca en otros mercados internacionales, en mercados en desarrollo, ¿no? o de países subdesarrollados. Por supuesto, Estados Unidos y Canadá y otros países pues, no utilizarían combustóleo para poder generar electricidad, salvo que fuera absolutamente necesario, pero otros países sí lo hacen, ¿no? Entonces, al usar tu combustóleo, por supuesto que no estás disminuyendo tu huella de carbono, todo lo contrario, sigues contaminando el planeta. Entonces, es un juego muy delicado porque también hay intereses económicos, hay intereses políticos y sobre todo está la rentabilidad y no podemos generar una crisis grande o una crisis en el abasto de energía en ningún país o comprometerla con la buena intención o con el lindo propósito de disminuir la huella de carbono, ¿no? Por supuesto que la economía no se va a detener, pero aquí tenemos que llegar a un punto en el que hay que reflexionar y evaluar qué es más importante, ¿no? El planeta es muy importante y la verdad es que si no aceleramos la descarbonización de todo el planeta, pues al final lo acabaremos matando y esto no es lo que nadie quiere. Así es, Enrique. Y bueno, ya igual un poco ya a manera de conclusión y aprovechando un poquito de tu tiempo, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ahí en Europa se reactivaron algunas plantas de carbón, algunas plantas termonucleares. ¿Sería viable o qué tan viable es la energía nuclear? Y este conflicto, ¿qué tanto benefició o perjudicó acá a México? Wow. Ok, déjame hablarte. Hablemos de petróleo. Yo mencioné hace unos momentos que el consumo de petróleo del planeta es de 100 millones de barriles al día. La demanda y la oferta de este elemento es algo muy delicado, ¿no? Basta que le restes 2 millones de barriles a esos 100 para que los precios se disparen en todo el planeta, ¿eh? Si no se producen 100 millones, si en vez de eso se producen 98, el precio del barril va a subir y alguien se va a quedar sin su petróleo, ¿sí? Y lo mismo ocurre si produces petróleo de más. Si produces 102 millones o 104 millones, el precio va a bajar porque hay una sobreoferta y no hay tanta demanda para ese petróleo. Es ley de oferta y demanda. ¿Qué pasa con el conflicto de Rusia con Ucrania? Bueno, pues Europa Occidental no es una región que se caracterice por tener grandes yacimientos de petróleo o de gas natural, ¿no? Son economías desarrolladas que, además de donde el clima es hostil y necesitan calentarse en invierno y refrescarse en los veranos, ¿sí? Necesitan energía para poder seguir desarrollándose. ¿Sí? Entonces, Rusia es el productor de gas natural más grande del mundo, de gas natural no asociado, ¿sí? Tiene un par de compañías muy importantes. La más importante de ellas es Gazprom, que es una compañía estatal, como Pemex. Ahora, el 40% de la producción de Gazprom, ¿sabes a dónde va? Va a Europa, ¿no? Se va a Europa. Europa es su cliente, pero viaja a través de ductos. Tienen ellos dos sistemas de ductos. Un sistema de ductos al norte, ¿sí? Que atraviesa por la parte más septentrional de Polonia y en sí entra por la parte del Mar del Norte, Alemania, ¿sí? Y otro gran ducto, el más importante de ellos, que es el del sur. El del sur atraviesa Ucrania. Entonces, al desatarse el conflicto, ya no se puede desplazar el gas natural a través de Ucrania. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Aquí la oferta se ve afectada, ¿eh? Además, las sanciones económicas impuestas a Rusia por el Reino Unido, es decir, por toda la OTAN, ¿no? Donde están los Estados Unidos, Reino Unido, todos los países que pertenecen al Tratado del Atlántico Norte y otros más, pues han impedido que se pueda utilizar el crudo de Rusia.
¿Qué pasa con esto? Pues bueno, a pesar de que se ha aumentado la producción, países de la OPEP y no miembros de la OPEP han incrementado su producción, pues ya no estamos en los niveles de los 100 millones de barriles al día de producción. ¿Sí? Además, no olvidemos que la economía mundial se está recuperando apenas de la pandemia, pero todavía no alcanza su punto óptimo de recuperación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues al ser el crudo escaso, ¿sí? En el mundo, su precio sube. Y ese precio, ¿cómo nos afecta a nosotros a México? Pues muy mal. Nosotros, si fuéramos un país como Arabia Saudita, un país que exporta 14 millones o 13 millones de barriles de crudo al día y nada más se queda con uno para consumo interno, pues nos hubiéramos sacado la lotería porque si el crudo es muy caro, pues entonces ingresamos muchísimo dinero. Pero no es el caso de México. México solamente exporta 600,000 barriles de crudo al día, pero tiene que importar combustibles. Y él importa más del doble de barriles de combustible ya procesado que el crudo que exporta. ¿Y sabes qué pasa con el combustible? Que lo tienes que pagar al precio de referencia internacional. ¿No? Y el principal componente del costo del combustible, pues es el costo del barril, ¿no? De referencia internacional. ¿Qué pasa con México? Pues si nosotros tenemos que comprar el combustible, en muchas ocasiones incluso la gasolina magna que tú cargas en tu coche, la gasolina premium que a ti te surten en una estación de servicio, puede estarle costando al Estado mexicano incluso más de lo que a ti te lo están vendiendo en realidad. ¿Sí? Esto debido al subsidio del impuesto especial de productos y servicios, ¿no? Lo cual ha ocasionado que el desembolso de México sea muy importante. Es decir, tenemos una balanza deficitaria en términos energéticos en lo que se refiere a petróleo y combustibles, debido precisamente al altísimo costo de referencia internacional de los petrolíferos. Y eso es muy perjudicial para México. Entonces, sí, la pregunta es, ¿Rusia a Ucrania nos ha afectado? Sí, sí, y mucho. A México le ha costado miles de millones de dólares este conflicto y nos va a seguir costando. Y además, el subsidio al IEPS va a continuar durante por lo menos todo este año, seguramente, porque el gobierno tiene que hacer lo posible por contener la inflación, que ya es de por sí muy elevada, entonces no deben permitir que el combustible suba de precio de tal forma que se ponga en riesgo la estabilidad económica, sobre todo de la población más vulnerable. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué otra parte de la pregunta me salté? Creo que, pues básicamente es eso. Quizás China-Taiwán, pero China-Taiwán no será lo mismo que Rusia-Ucrania. No, China no va a invadir Taiwán. Taiwán pertenece a China, ¿no? Es una ruta comercial, pero sigue perteneciendo a China. Tiene un carácter desconcentrado, pero sigue siendo China. Nadie invadiría su propio país, ¿no? Entonces, no creo que ocurra nada muy importante en este contexto de China-Taiwán, a no ser que empiecen a salir por allí sanciones muy importantes que además que perjudiquen una ruta estratégica comercial tan importante como son los puertos del sureste asiático. Perfecto, Enrique. Y sí, justo también agregaría la parte del dólar, ¿no? Ya que todo el mercado de petróleo internacional se mueve en dólares, con este efecto que tuvimos de un dólar fuerte, pues también, también es un factor que afecta, ¿no? Y pues sí, justamente el panorama de China y Taiwán, pues sí, como tú dices, pareciera y esperáramos que no se invadiera a sí mismo, ¿no? Pero bueno, igual ahí estaríamos entrando con temas de los microchips, pero bueno, ojalá que todo siga como va. Y pues, Enrique, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por tu espacio. No sé si tengas por ahí alguna conclusión, algún tema por ahí que hayamos dejado de lado, que es importante. No, quizás un poquito el tema de la regulación, lo que deberíamos de hacer aquí. Me está viniendo a la mente algo que anunció el gobierno de los Estados Unidos apenas hace 2 o 3 días, en donde parte de su plan de choque contra la inflación y además de la descarbonización es que van a facilitar a cada ciudadano americano un bono de $7,500
para la compra de un auto eléctrico, ¿no? En México, el único incentivo que tenemos para tener un coche eléctrico o híbrido es que no vas a pagar tu tenencia, pero pues creo que podemos hacer un poquito más, ¿no? Y además los incentivos para las compañías deberían de ser más efectivos, simplemente en pos de la descarbonización. Es decir, los esfuerzos tan importantes que las compañías hacen para ser más respetuosas con el medio ambiente deberían de tener un beneficio de los créditos fiscales para que los precios de los productos y servicios que estas empresas producen pues no suban. Sí, creo que también existe un beneficio fiscal en cuanto a la deducción de impuestos si tienes tu crédito y tu vehículo es híbrido o eléctrico, entonces también pues por ahí está ese beneficio. Y pues, Enrique, muchísimas gracias, igual a todo el auditorio por estar aquí. Y pues igual una invitación a todo el auditorio para que se acerque a Insight Force y con Enrique, pues para estar al pendiente de todos estos temas tan importantes. Y pues, Enrique, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.